Buenas tardes, bienvenidos a Dentro del Sombrero, dentro del monolito, en esta presentación virtual. La pena que no podamos hacerla en físico, ¿no? Con todos juntos. Pero bueno, presentación virtual de Ceniza en las venas, un libro cuya portada podéis ver aquí en la parte de abajo. Fragmento de... La nueva novela de Carlos Ruiz Santiago. Os voy a presentar primero y luego hablamos un poco de la obra de Carlos. Con nosotros están Román Sanz Mouta. El terrorífico corrector. Corrector de la novela y que luego nos contará algunas cosillas. Está también pero no muchas. La forajida Lorena Escobar. Buenas tardes a todos. Muchas ganas de saber más cosas. Hombre, hay que ponerse para la ocasión, claro. Y bueno, por supuesto tenemos al autor Carlos Ruiz Santiago. ¿Cómo está usted? Pues una maravilla estar aquí con el sombrero, que, bueno, como lo comentaba antes, que me he vuelto Diego el Cigala. Así que igual terminamos a musical. O sea que nada, que una maravilla estar aquí con tan buena compañía. Bueno, pues decir que Carlos, bueno, saludamos también a los que estáis aquí al otro lado. Un abrazo para Isa Niebla, para CG Demianes, Manuel Castilla. Está Lucía Fernández, Mario Salcini, pues vemos a un montón de amigos. Hombre, está también Aarón Wong, Hombre, Aarón, hola. Otro del equipo monolítico. Un placer verte por aquí. Y Vicente, que también está Jefe, ¿te planteas alguna vez presentarte a ti mismo para la gente que entra al programa por primera vez y no sabe quién eres? Bueno, yo soy JL, lo pone aquí. El oscuro señor del monolito. Y me voy a quitar el sombrero porque tengo calor. Un abrazo muy fuerte a todos los que estáis viendo esto, a todos los colegas que os habéis pasado y sobre todo a Manuel, que para algo prologas la novela y siempre es un honor. Pues el prologuista, luego le podemos hacer alguna pregunta también a Manuel y hombre, también, por supuesto, si está por aquí. Si queréis preguntar cualquier duda que tengáis sobre lo que nos cuente Carlos, pues vuestro es. Aquí lo tenéis a vuestra disposición para lo que le queráis hacer. Para lo que le queráis hacer. Para lo que le queráis hacer. Muy bien. Que no va a ser peor de lo que ya me ha hecho Román a mí. Para eso le pagamos hoy. Bueno, vamos a ver. Va mejorando por el momento, va mejorando. Hay que entender que eso, que me va a pasar un poco lo que es la presentación echándote las pullas, Román. O sea, me tienes que entender. O sea, permíteme esa... Hoy va a ser la venganza, ¿no? Lo que has sufrido tú lo están sufriendo ahora los pobres de Terrores 2. Un saludo a los autores también. Eso sí que es terror. Eso sí que es terror. El veteo de Román es una prueba. Es la prueba grande como escritor. O sea, si no te ha veteado Román, no eres un escritor. Ya está. Cuando te vetea Román, eres un escritor. Además, lo gracioso es que a mí esto no me había pasado nunca. A mí nunca me ha veteado nadie. Yo siempre he hecho las novelas, las he corregido yo. A lo mejor alguien les ha hecho antes un vistazo o lo que sea, me ha comentado, sobre todo cosas de ortografía y movidas que a veces se me pasan. Pero en plan ponerte una corrección así delimitada y empezar a decirte, creo que aquí hay una repetición, creo que esto suena raro, creo que no sé qué, nunca me había pasado. Y la primera vez que me ha pasado con Román, que es como un mono con escopeta. ¡Coño, Frankie! Oye. Hola. ¡Hombre! Bueno, se te escucha y se te ve. Tenemos pues ya estamos todos. A don Francisco Santos Muñoz Rico con su camisa hawaiana. Sí. Lo prometido todo. Es la más hawaiana que he conseguido. es aceptablemente hawaiana. O sea, queda aprobada por el consejo. Tú la usarías. Yo lo usaría, yo me la compraría. Bueno, pues un placer contar con todos vosotros. Estábamos haciendo la presentación y bueno, para aquellos que no conozcan a Carlos, que probablemente no haya nadie aquí que no le conozca, Carlos empezó con... Creo que fue lo primero que escribiste fue Carne de Rata, ¿no? Lo primero que publicaste... No, de hecho Carne de Rata fue o sea, de publicación propia fue lo segundo.
Después Es posible de... que José Luis esté guiando por mi artículo del otro día, que estaba el orden de lo que Sí. yo había leído. Lo De primero hecho, que yo leí tuyo fue carne de rata. el, es que realmente sale la primera novela que saqué, que fue la de Salvación Condenada, y después, como un año después, o no me acuerdo cuánto fue después, un poco para meterle un poco de promoción, hice como un relato corto, que era Carne de Rata, que lo publiqué hace centones, que ya no está ahí, pero bueno, está en Lectu, para que la gente se lo descargara y también dar un poco de retroalimentación a la novela. A ver si os puedo poner un poquito más grande porque nos dice Isa que no nos ve ahí en el móvil. A lo mejor ahí se ve un poquito mejor. Aunque a Carlos le tapa un poco el logo. Espera que me pongo yo ahí. No te preocupes. Me gusta el anonimato me hace gracia. No, pero no puede ser. Además es que no se ve la portada. Pero, jefe, cambia la posición y ponlo donde estoy yo. Y a mí que me tape el logo, que me tapa el ala de Sonte. Solucionado. Cámbialo. ¿No puedes cambiar la posición? Venga, Sí, ya ya está. A la otra ¿Has esquina. parado de moverte tan rápido? ¿Cómo? Con precaución. Bueno, Vamos fuertes. Vamos con todo. Carne de Rata y Salvación Condenada vendrían Sí. a formar una dupla, ¿no? Una Sí. especie de saga que una de las preguntas que yo te quería hacer es si tendrá continuación, que es Mundo Subterráneo. Pues es que, claro, esto es la cosa que yo creo que le pasa a cualquiera que escribe, que empieza con una idea y todo se le deforma mucho por el camino. Mi idea, cuando yo escribí Salvación Condenada, era contar 3 historias, que era la primera, que es la que publiqué, que es Salvación Condenada, que es la de Mundo Subterráneo, contar otra que fuera, porque allí se establece todo, contar otra que fuera la de el abismo donde están los demonios y el dios Sol y todo eso, y otra que fuera fuera, en mundo exterior. Y con esas 3 como terminar de conformar el mundo. Y de hecho la segunda está medio escrita. Lo que pasa es que nunca llegué a terminarla, se me presentó otro proyecto por otra cosa y al final, pues eso ha quedado ahí en un cajón. Se No continuará. la terminaste porque eres una rata coser. Un poco rata. De hecho, estará por ahí, o sea, por ahí le tengo el Word. Y es bastante más larga que la otra, pero no sé, nunca me... De estas cosas que te pones con una cosa, con la otra y al final se pierde. Me gustaría continuarla y me gustaría terminar esas otras 2, pero la verdad es que a Te veces voy a me sacar complica de la tu vida. frustración, nunca la terminarás. Te saco de tu engaño, Unos ¿no? proyectos se comen a otros, claro. Ya no. Bueno, Pues Es decir, hay un tiempo límite para continuar un proyecto pasado y ya lo superamos. Efectivamente. Ha quedado muerto y enterrado, ¿no? Bueno. Podía publicarla sin terminar. Eso es así, todo muy postmoderno. ay, pues sí. Pues sí, La tiene que publicar tu ¿Ves? hijo. Hostia, estaría bien. Bueno, me quedan entonces unos añitos, pero bueno. Estudio de Charlie Ruiz Santiago. Hostia, estaría bien volverme como... ya está bautizado y todo. ¿Cómo se Como llamaba Tolkien, el...? claro. O Como el hijo de Tolkien. o el de Frank Herbert, que consiguió Dune, ¿no? De una manera También. terrible. Claro. Pues, me haría ilusión que mi hijo siguiera escribiendo mis novelas, pero muy mal, que fueron muy malas. Me haría mucha ilusión, la verdad. A mí me haría Cuidado ilusión. que mira la mía, Pero Cuidado que ¿cómo mira vas a la mía, que ella no quiere, ella lo que yo escribo no quiere saber nada. Luego los hijos quieren escribir lo suyo, que lo que escriban los padres pasan como de la cara. Vamos, que te lo digo por experiencia, mi hija, lo que escriba yo le da igual, que ella quiere escribir ella. O sea, debe que ser. eso no, Hombre, como Pero tú debe ser ahí. Piensa, ¿cómo vas a continuar la novela si te acabamos de poner el cebo de tener un hijo y has entrado a saco? O sea, vamos a ver. Es imposible. Es que Es imposible. yo lo que he dicho, yo voy ahí a saco, a ramplar esta presentación a navaja. De hecho, si después sobra tiempo, vamos a ir muy a navaja, ¿no? ¿No, José Luis? Esa es la idea, sí. Venga, pues avancemos. Venga, vamos. Sí, bueno, como veis, Avancemos. seguir el guión va a ser complicado. Pero, bueno. De hecho, es gracioso porque hay un guión, pero yo no sé nada del guión. O sea, yo estoy aquí un poco... De cualquier manera, para romper el guión, de nuevo,
Por fin te ha ¡Hombre! llegado! Me ha llegado esta mañana. Maravilla. Esta mañana le llegó también a Sergio. Y además dedicada. Hombre, por supuesto. Me faltó el beso de Carmen. Inextenso. No. Eso que lo ponga Charlie. Sí, una dedicatoria kilométrica. Todavía le tengo una marca, porque todavía voy por la mitad. Más larga que la novela. Además le he traído con su prima Frank Malone, que siempre tengo que hacerme publicidad. Hombre, por supuesto. De hecho, te prometo que me pasó cuando yo estaba escribiendo esta novela, ya la tenía escrita o casi escrita y la estaba corrigiendo o algo así, y publicaste tú esa y yo me acuerdo de pensar, qué putada, se van a pensar que me he copiado de Frankie. Me cago en la novela, qué coraje me dio. Vamos, esto ya para avanzar un poco en la presentación, pues está claro que estamos en el puto fango. Vamos a ver, aquí de los 5 escritores y escritora que estamos, hay 3 que tienen novelas del oeste, del salvaje oeste. Efectivamente. Nuestro estimado Carlos Ruiz Santiago, la que presentamos hoy, Frankie, que ya la publicó con un éxito abrumador, y yo, como que siempre. Editorial que me quiero. Pero es verdad que está renaciendo. Quizá no en publicación, porque yo creo que siempre se ha publicado a modo de panfleto y con estilos muy similares, pero un nuevo tipo de western emerge, que diría nuestro estimado Lovecraft, y estamos viendo sobre todo traducciones, incluso alguna apuesta en castellano aquí en nuestro país, que ya es raro que se hagan apuestas de esta idiosincrasia. Y no sé si tuviste algún tipo de influencia por esta nueva corriente o simplemente querías salirte del tono. ¿Cuál fue el germen de la novela y por qué esa ambientación tan típica del oeste? Bueno, yo creo que el género western a día de hoy, pero no solo en literatura, sino incluso en cine y en general, en cómics y demás, es un género que está muy malogrado. O sea, a día de hoy pasó de ser uno de los grandes géneros a un género que está muy hecho en la mierda. Y yo lo disfruto un montón. Incluso con los experimentos raros que se hacen hoy en día, como la peli esta que le hicieron a Jonah Hex o alguna cosa de estas. Son cosas que disfruto mucho. El western tiene un tono, una manera de hacer las cosas que además evoca como un montón a la novela samuráis y a este tipo de cine y tal, que a mí me interesa mucho, me inspira mucho. Y como me gusta todo remezclarlo con, tú sabes, el terror, el fantástico y demás, pues me parecía la opción obvia. Además, ya había hecho una de terror, había hecho una de espada y brujería, estaba todo muy en la fantasía y además quería probar si era capaz de escribir algo en un rollo un poco más actual y escribir peleas a disparos, que era una cosa que para mí me resultaba súper agobiante porque no sabía cómo plantearlo. Y muy divertido. Sí. A mí me pasó también con Frank Malone. Claro, o sea, no sé si a ti te pasó, pero yo es que estoy como muy acostumbrado a que toda la pelea sea muy física, muy a puñetazos, a espadas, a cuchillos, y de repente tiros, dices, hostias, un arro esto y que sea guay, ¿sabes? No sé si te pasó. Claro, que mantenga el ritmo. Te preocupas si va a mantener el ritmo como lo mantendría una película. Claro, a ver, tiene que ser tremendamente visual y rítmico, porque yo supongo que también estudiaréis geometría, física, curvatura de las balas, la velocidad, los ángulos, supongo. Mira, que sí. para explicar esto bien, voy a parafrasear, o sea, para explicar lo que acabas de decir, voy a parafrasear una de las cosas que me dijiste tú en la corrección, que fue justo en la parte del tiroteo, había una pestañita que salía y ponía, Carlos, ¿has contado las balas? Porque creo que van más de 6. Sí, ese es el nivel de estudio de claro la técnica. Parece tonto, pero cuando estás metido en el medio, es cierto que lo primero que te viene a la cabeza cuando ves un tiroteo en una película o estás asistiendo a un tiroteo en una novela es decir, ¿cuántas balas tiene? ¿Por qué coño no ha cagado en 7 días? ¿Sabes? La rutina que todos tenemos de decir, ¿por qué no se toma una jodida cerveza? ¿Por qué no se ha parado en el bar? O sea, tan urgente es la venganza que no tenía tiempo de una cerveza. En el oeste, ¿en serio? Con lo polvoriento que es todo, con lo seca que tiene en la garganta y no se ha parado a tomar nada. Por favor. Eso Stephen King en La Torre Oscura lo resolvió fácilmente, porque al principio de La Torre Oscura se explica la manera de cargar, que para cargar un cargador entero Roland tarda como medio segundo,
Así que el resto del libro no tiene que dar explicaciones sobre eso, efectivamente. Como siempre King un pasito por delante. Mira, comenta por ahí en el chat Manuel una cosa que dice que el western nunca muere. Y yo creo que en parte es verdad. Porque aunque quizás a día de hoy el concepto, como lo tenemos clásico, no de Clint Eastwood, del western, quizás sí que esté un poco más muerto, lo que es la esencia, a día de hoy se sigue haciendo mucha literatura y mucho cine que tiene ese hedor que mola tanto a western. Yo claro, creo, de hecho creo que fue ayer o esta mañana que he visto una publicación de Valdemar, así como de pasada, no sé cuál era, pero tenía tiene una colección del oeste. Claro, y la han sacado esta mañana, han sacado un libro, no me he fijado cuál era, lo he visto como de pasada, pero he dicho, bueno, una cosa para apuntar, para mirar luego. Y tenía aire del oeste. Y sigue, sí. Y Valdemar mismo sigue sacando cosas del oeste. Sí, hay como en los códigos que maneja Carlos o que maneja Valdemar, o por ejemplo, como Frank es un poco más purista en el sentido, pero hablamos casi de fantasía oscura. No vayamos al término de Grindar, porque ya se está demasiado manido, pero no deja de ser fantasía oscura. Lo que pasa es que yo sí creo que la evolución de la novela del oeste, que además se encaja muy bien en todo lo que es nuestros mal llamados subgéneros, como el terror, la fantasía, incluso la ciencia ficción. El Space Cowboy es una figura ya mítica y legendaria, tanto para el cine como para el manga. Es muy evocador. Ya solo ver un revólver te sitúa en el tiempo del oeste, da igual la época temporal donde figure. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, tu novela del oeste, pese a tener tiroteos, que los tiene, y pese a tener un duelo, que no es el típico duelo, no se queda en los tropos ni en los tópicos. O sea, sin salones, sin indios, ni vaqueros, ni casi, ni asaltos a bancos o diligencias, ni explosiones. Y, sin embargo, vemos magia, vemos apiolamientos, vemos, como digo, ese tiroteo espectacular, la venganza, pero todo enmarcado dentro de una tendencia más actual que es el sociorrealismo, que siempre tiene que estar en este tipo de obras, y sobre todo plasmar lo que es el presente dentro de las novelas. Las situaciones quizás sociales de ahora y mostrar que los problemas que tenemos ahora son problemas de antes y serán problemas de después. No sé si también tenías ese tipo de intención o simplemente has escrito decir, voy a hacer magia, bruja, pistoleros y a tomar por culo. A ver, hay una cosa real, que es que al final las novelas, como las escribo yo, incluso sin pretenderlo, que sí que lo pretendo, muchas cosas del subconsciente, de tus problemas, de tus preocupaciones, de tus filias, de tus fobias, todo eso se acaba impregnando en la obra súper profundo, lo quieras o no. Y al final es cuestión de encontrar cómo eso encaja dentro del contexto que tú lo metes. Por ejemplo, esta novela trata mucho la venganza, trata mucho la amistad, y son dos ideas que por momentos concretos de la vida o lo que sea, pues me da por meter y por impregnar dentro de ese contexto del fantástico, porque como yo soy muy defensor del fantástico y ya me siento un poco desnudo si no lo uso, también sucede eso. Pero sí, yo creo que sí, que al final tú añades a la obra lo que te corre por la mente en ese momento. Cuando yo escribí la primera Salvación Condenada, que fue yo tenía como 18 años más o menos, y yo tenía una paranoia enorme. Bueno, ya ha llovido un poco en realidad, ya ha llovido. Bueno. Que tengo, mi hermana pequeña tiene 19, es que ya ha llovido. Cuando yo escribí Salvación Condenada con 18 años, yo tenía una paranoia enorme en el que no paraba de preguntarme si yo era buena persona. ¿Soy una mala persona? ¿Soy buena persona? No sé qué. ¿Te parece una tontería? Hoy en día lo pienso y me parece una tontería, pero en su momento... Yo te puedo contestar eso. No sé si quiero oír la respuesta. Carlos Ruiz Santiago es el mal. ¿Eres malo? Todos en general nosotros. Pues precisamente de eso va Salvación Condenada, de una persona que se preocupa todo el rato de, oye, eso es una alhambra. En tu honor. Qué maravilla. Bueno,
Por aquí estaba Lucía, así que es de Granada y siempre está dando la murga con la Alhambra. Así que, mira, para que tú veas que llega a todos los rincones de Andalucía. Mira, Lucía. Llega a todos los rincones de Andalucía. De Andalucía. Buah. Pues eso. Al final te impregna todo. A ver, Dime. Jefe, amado líder, por favor. Sí, bueno, yo quería, antes de seguir, quería que Carlos nos Hombre, contara... José Luis. Buenas está tardes. Aquí. Hay una cosa que me admira, que Frankie está silenciado, pero se le escucha. ¿Así? A mí no hay quien me calle, ni una mierda tecnológica, ni nadie. Está silenciado Es el momento este de los Simpsons donde tienen al alienígena y dicen una cabina que no nos puede ver ni oír y saltan, yo lo oigo todo. Pues algo así. Es que así he hablado antes cuando he dicho que Carlos es el mal. Si yo soy el mal, no veas aquí lo que está metido, ¿eh? A ver, que se manifieste y se ha manifestado. Quería preguntar a Carlos que nos cuentes un poco de qué va la novela para enganchar aquí a los que nos están viendo. Por favor. Porque no vamos a hablar y de qué va ni nada. Vale. Es que hemos venido aquí a hablar de tu libro, ¿sabes, Carlos? Claro. Hemos venido aquí a disparar y ni siquiera hemos hablado de qué va. Hablar de su libro hasta que empecemos a hablar de Frankie. Sí. No. Yo eso lo asumía. Eso en el programa de mañana. Vale, la novela básicamente trata de en un pueblecito, un terrateniente está a punto de quedarse con las tierras de un señor que ha muerto. Ha muerto y su descendencia está muerta. Él se lo va a quedar con todo. Y justo en la noche de tormenta en la que va a obtener esas propiedades, el hijo, el legítimo heredero, que se suponía muerto, aparece acompañado por una bruja del desierto y aparece con la firme convicción de recuperar lo que es suyo y de vengarse por el camino. Y a partir de ahí entra una historia de venganzas, de amistades perdidas, de amistades nuevas, de mucha sangre, tiros y brujería. Y monstruos, que siempre tiene que haber monstruos, porque si no me aburro mucho. Y hasta ahí, es que ese pequeño resumen del inicio hace que quieras leer la novela. Quien no la quiera leer es que está loco. Carlos. Y llega el muerto acompañado de una bruja del desierto. ¿Qué más quiere? Claro. Con pistolas. Pero escúchame. El protagonista tiene una característica muy especial. Pero eso hay que ¿Voy con descubrirlo. retardo o es que no paráis de hablar y no dejáis hablar a nadie? Carlos. Te escucho. Vamos a ver, por la experiencia cercana que hemos tenido, la bruja, ¿qué importancia tiene para ti? Porque ya parece que el tema de la bruja tiene para ti una especial importancia como figura que representa o qué, porque bruja aquí, bruja relato, bruja... ¿Por qué? ¿Qué pasión le tiene toda la bruja? ¿Esto por qué? Permite que me meta en la pregunta, pero la figura de la bruja no solo aparece aquí, en varias obras de Carlos, aunque no se le llame bruja alguna, hay brujas, hay varias brujas. Sí. Es que tenemos una cosa media y vamos, lo que era más claro era lo de la bruja. Bueno, está a medias no está prácticamente ya. Le queda una puntadita. Bueno, sí. La brujería al final es que es una cosa muy... A mí, o sea, cuando yo escribo, yo siempre escribo fantástico, ¿no? De un modo u otro, más dentro, más fuera, pero siempre toco el fantástico. Y cuando hablas de fantástico, nombrar a la magia es una cosa como muy inevitable, ¿no? Pero a mí no me gusta esta corriente nueva de vamos a hablar de la magia explicando sus normas y dando como si fueran putas matemáticas. Me aburre que flipas. Yo creo que la magia... Bueno, podemos empezar a insultar a Sanderson ya. Si queréis, a mí no me importa. Yo creo que la magia tiene poder porque es misteriosa, porque es inexplicable. Puede tener una base de normas un poco así etéreas, pero la gracia de... O sea, cuando en una novela de Lovecraft, en un relato, se hace un hechizo,
es acojonante porque estás tratando con unas fuerzas oscuras e inentendibles. Estás arriesgándote a hacer algo profano y peligroso de verdad, cuando en Conan, que es una cosa que son unas novelas que me han influido un montón, y es por eso que la mayoría de hechiceras son eso, hechiceras, no hechiceros, suelen ser mujeres y suelen tener un aspecto muy determinado. Cuando se usa magia es una cosa profana, peligrosa, incontrolable. Eso es lo que hace para mí, eso es lo que hace que la magia tenga esa potencia y ese misticismo, esa intriga. Y eso es lo que me atrae tanto de meter hechiceros y sobre todo de meter brujas, por lo que he comentado, porque al final me viene mucho de la novela conanesca y de todo lo que surge de ella, que es la figura de la bruja, ¿no? De esa hechicera sensual y peligrosa que al final pues tanto bebo de ahí, ¿sabes? Fíjate que al propio Conan le asusta la magia. Sí. No tiene empacho en decirlo en varias ocasiones. Cuando hay magia se pone nervioso. Sí. Porque es precisamente eso. Además, los dioses en las novelas de Conan también son una cosa terrible. Son todos unos verdaderos hijos de puta. Claro. Así que... que claro, pero tiene ese punto de terror, pero de fascinación también. Es algo horrible y sé lo que le hace al cuerpo y a la mente es horrible, pero es que joder, lo que desata, ¿no? De hecho hay finales de Robert Howard que se repiten la escena de que el que sale con vida tiene que escapar, pero no puede dejar de mirar lo que está pasando. Sí. Y muchas veces a riesgo de morir, que muchas veces finalmente sí que muere. Y otras veces escapa, pero le pasa eso, que aunque está acojonado y está viendo lo que ha pasado y es horrible y va contra la naturaleza o la que él conoce, no puede dejar de mirarlo, no puede irse de ahí, no puede escapar. Está fascinado. Es un recurso muy, muy utilizado en aquella época porque si no, quiero decir, al final el lector no tendría acceso a esas imágenes malditas. Sobre todo si está en primera persona, claro. Vamos, lejos de... O sea, dime. No, me parece curioso que a mí el hecho de la magia me remite a lo mejor a algo un poco más infantil y sin embargo cuando hablas de hechicería o brujería ya pongo los oídos y los ojos alerta. Creo que hay una diferencia, sobre todo la diferencia entre Aleister Crowley y Juan Tamariz. Sí. Muy bien expresado. Total. Es que cañado a eso. Tal cual. Iba a decir que hay un relato de Carlos que tratamos en La Forja, en los inicios de Forjadores de Relatos, que fue además el debut de JD, que es Tras la luna al bar, que yo creo que lo refleja muy bien todo esto. Sí, al final la figura esa de la... Es igual, me pasa con la hechicería lo mismo que me pasa con los dioses. Es otra una bruja cosa hay por ahí. fascinante y terrorífica, y al final es una cosa a la que de un modo u otro acabo remitiendo todo el rato. Y Ceniza en las venas, lo que es nos has hablado de la trama, pero el tono iría más en tono pulp, así clásico, entretenido, o tiras más hacia el terror. Hombre, yo creo, y aquí que Román me corrija, que es el que más tú te le ha dado, pero yo creo te va a corregir más aunque todavía. El pulp todavía más. De hecho ya la leerá porque le he hecho caso a la mayoría de cosas, pero en algunas no he podido o no he querido, y seguro que tenemos una cerveza pendiente para... Muchas. para discutir eso. Que yo creo que aunque el pulp es una cosa, porque a mí el género pulp me encanta, con lo cual es una cosa que impregna, quieras o no, pero yo creo que sí que tira mucho por el terror, porque todo de asco y sea un tanto desagradable y horroroso. De hecho, antes que hablábamos de la brujería, la magia, eso de que es fascinante pero terrible a la vez, ¿no? Hay dos brujas en toda la novela y el peso, sin hacer mucho spoiler, el peso de ese poder está reflejado de una manera muy, muy escabrosa en las dos. De maneras distintas, a cada una le afecta de una forma distinta, pero está reflejado de una manera muy, muy escabrosa. Vamos a mostrar aquí la portada en grande. La portada es desagradable. Eso ya me lo han dicho. Yo creo que tú la has buscado tú, porque es una imagen desagradable.
Sí, sí, a mí sobre todo, o sea, me evoca eso, en plan, en la sensación de qué coño estoy viendo, qué asco da todo, es una sensación que adoro. Es una imagen difusa y sí, ¿no? Que como remite un Sí, poco al western, pero también a lo esperpéntico casi. Es grotesca. Bizarro incluso. Perturbadora bastante. Indefinible, ¿no? Como todo el buen terror. Claro, yo sí quiero apostar que en principio la novela tiene un planteamiento de terror, básicamente porque Carlos ha trabajado los 3 factores principales de una novela, que vienen a ser los personajes, el argumento y la atmósfera, pero quizá donde más sobresale la novela es en la creación de la atmósfera. Tiene unas frases indelebles, unas expresiones que vas apimentando durante todo el texto que se te clavan en la retina. Es indisoluble. Cuando estás leyendo prácticamente te estás transportando, porque la atmósfera que ha creado es tan oscura, tan densa, tan tenebrosa, tan cercana a ese otro lado que conocemos por otros autores o que nos da reminiscencias de otros autores, de lo que esta tiene su estilo muy particular, que cobra un protagonismo propio. Y eso pasa cuando se utiliza la hechicería, porque la hechicería no deja de formar parte de esa atmósfera. Las luchas, las velas, los duelos. Es cierto que el argumento, hablamos de una venganza y de una especie de antihéroe y de las relaciones de amistad, y que los personajes están muy bien perfilados, cada uno en su papel, sin que sean monotemáticos, porque evidentemente nadie es del todo bueno ni nadie es del todo malo. Pero respeta mucho, coge varias cosas de lo que es la novela clásica del oeste para llevarse a su terreno de fantasía, y homenajeando muchísimo al terror, por determinados monstruos, por determinadas escenas de acción, y sobre todo mucho por la atmósfera y las imágenes. Es tremenda la sensación ominosa que te transmite ya desde que empiezas a leer las primeras páginas. A mí es que a la hora de escribir, una trama puede tardar en arrancar, o unos personajes pueden tardar en gustarte o en conocerlos, en interesarte, porque eso requiere un tiempo de desarrollo. Pero una atmósfera yo creo que es importante que te captes desde el primer momento, porque es lo que te mantiene ahí mientras eso se va forjando, ¿no? Y a mí yo le doy importancia e intento siempre trabajarlo. Hay quien piensa que es más importante la atmósfera que los personajes, claro. Yo creo... Yo creo que todo... Probablemente. Se mantiene en un equilibrio bastante bueno en la novela. Yo creo que todo tiene una importancia, todo se complementa. De hecho, si tuviera que decir, aunque igual digo igual os parece una barbaridad, pero para mí de esos 3 pilares, el que yo creo que puede permitirse sacrificar es la historia. Creo que unos buenos personajes y una buena atmósfera te levantan una historia mediocre. Claro, pero una historia muy buena no te levanta una mala atmósfera o unos personajes planos. Claro, ahí estamos viendo tu faceta de cineasta, porque eso es lo que hace un director de cine, puede hacer una excelente película de una novela de mierda. Sí, claro. Le da lo mismo. Precisamente por la ambientación, exactamente, claro. La historia puede ser una basura, pero lo demás lo puede hacer él. Obviamente, la parte de la historia, obviamente, si la tienes, si es guay, pues obviamente ayuda y aporta y claro, es una maravilla. Claro. Pero claro, el tema de cómo muestras lo que tienes, a veces es más importante de lo que tienes en sí. Verás, si la historia es absoluta bazofia y es intragable. No es el caso. Y eso es complicado de salvar. Pero si tienes una historia como decentona, pero los otros 2 puntos son importantes, yo creo que se puede salvar bastante bien. Aunque no olvidarse de equilibrarlo todo, pero... De hecho, cuando hablas de eso, estás hablando de Lovecraft. Porque el Lovecraft es atmósfera. Sí, es 100% atmósfera. De claro, hecho, atmósfera ominosa. De hecho, mi novela favorita tiene algunos detalles, Carlos, que son los craftianos totales. Ya nos conocemos. Los tentáculos. Tentacular, seguro, tentacular. Muchas veces tentacular. Además pasa, de hecho, lo comentaba, lo que acaba de decir Frank, y de eso es Lovecraft. Mi novela favorita de Lovecraft, que es Las montañas de la locura, la historia te la puedo contar de principio a fin entera en media carilla de folio. Pero entera, todo. Claro. Pero y de eso te hace una novela de 120 páginas o algo así, o más o menos.
por la atmósfera tan potente y tan densa que tiene. Y lo que tú recuerdas después es la atmósfera. Claro, es con lo que te quedas, es lo que al final te impregna. Claro. Estoy apuntando aquí, próximo artículo de Carlos, en las montañas de la locura, medio folio. Oye, eso lo quiero ver. Que es fácil, que es muy fácil, que lo puedo hacer, que de verdad que dura muy poquito en realidad. Le quitas toda la verborrea que te explica cómo funciona barcos y paleontología y te dura 3 frases. Llegan unos señores a hacer una exploración, suben a la montaña y encuentran esto. Pero que es complicado, o sea, quiero decir, la capacidad narrativa de crear esa ambientación y la fina línea que hay entre una descripción que te aburra, porque hay descripciones larguísimas que lo que hacen es simplemente aburrirte como una ostra, es que es muy complicado. Para mí yo creo que lo más complicado de la escritura precisamente es eso, pasar de que no aburra la descripción de lo que estás haciendo a meterte en esa ambientación. Para mí eso es más difícil que crear un personaje o crear todo lo demás. Claro. De hecho, es difícil todo. Hombre, todo es complejo. De hecho, por ejemplo, tiene su cosilla. La atmósfera me resulta más fácil, por ejemplo, que los diálogos o que otra cosa así. De hecho, por ejemplo, cuando escribes... Sí, o sea, a mí los diálogos, ya no, pero que en Salvación Condenada solo haya diálogos al final no es azar, es que no me gusta. Ahora estoy menos verde, no es casualidad ninguna, o sea, ahora estoy menos verde y creo que me siento más cómodo con ellos, pero antes me daban pánico, o sea, pero pánico. Ya estoy un poco más cómodo, pero... yo me tomo un poco de diálogo también. No me gusta, no me va. De hecho, empecé a escribir una obra de teatro y fue una novela al final. A mí me pasa cuando... Estoy hablando esta voz de personaje, la que me gusta es la mía, venga. Estamos hablando de cosas que nos llevan a una pregunta que me surge, porque yo sé que, Carlos, corrígeme si me equivoco, pero tú sí que has estudiado en talleres de escritura, has estado en talleres. Sí. Y bueno, yo sé que aquí hay gente que a lo mejor no lo ve tan necesario, pero claro, los que no somos genios, sí que creo que se hace casi vital, ¿no? Esa formación a nivel técnico para ir puliendo defectos. A mí, sinceramente, yo aprendí muchas cosas con los talleres. Yo estoy con Rocío de Juan, que es una tía genial, que está por ahí. De cuando comparto cosas suyas, pero es una tía genial. Yo, sinceramente, aprendí muchas cosas, pero no creo que esa formación sea lo que hace que yo escriba mejor. Yo creo que eso es más cuestión de conocer gente, de leer y de escribir y de aprender de eso. Lo que sí que creo que los talleres de escritura son una cosa muy guay para, primero, pulir los errores más comunes que tienes y después para formar una comunidad y algo creativo en el que conoces gente y entiendes otras opiniones, empiezas a ver cómo piensa otra gente que también escribe, que piensa igual y distinto que tú a la vez. Sí, eso forma parte también de la creación. Sí, creo que ahí es donde... Porque a veces la escritura puede ser algo súper solitario. Y realmente... Y bueno, yo no sé si lo he comentado antes o cuando estábamos fuera del directo, pero esto es lo primero que he escrito, que alguien se ha puesto con una corrección pormenorizada de mí. Y es la cuarta cosa que publico, la cuarta obra que publico. No sé, es que a veces uno se tiene mucho al ostracismo y no es plan. O sea, yo creo que la gran gracia de los talleres de escritura es eso, la comunidad. O sea, estáis negando que vais a los talleres de escritura, tú y tú, como si fuese un caladero de betaceros, a buscar lectores nada más. Eso es lo que estáis negando ahora mismo. Un caladero de betaceros. Me ha gustado eso, ¿eh? ¿No se decía betacarotenos? Hablándonos también de esa corrección, ¿no? Ya que entramos en el tema. ¿Cómo ha sido la corrección? ¿Cómo ha mutado la novela? ¿Cómo era el antes y cómo es el después? Seguramente le ha dado la vuelta completamente. Vale, voy a contar un poco mi experiencia y después la voy a contar Román y después juntáis, ¿vale? Porque yo no recuerdo, yo creo que lo nombré la novela, yo no hubiera
juraría que yo no le pedí a Román la corrección porque me daría mucha vergüenza. No por no quererla, sino porque me hubiera dado mucha vergüenza, Y él me dijo, te la corrijo. Yo, venga. De hecho, pasó tanto tiempo que yo pensaba que no tenía tiempo para corregirla y a mí me da mucha vergüenza decírselo. En plan, oye, pero ¿lo vas a corregir? De verdad, lo pasé muy mal. Lo cual causó que al final pusiera la fecha de publicación de la novela demasiado pronto y tuve que corregir muy rápido. Que en principio yo no pensé que hubiera problemas, porque no es la primera vez que un relato, por ejemplo, yo publiqué alguna vez con alguna editorial alguna cosa, o por ejemplo cuando publiqué la antología de Frankie y tal, y bueno, sí, algunas correcciones y tal, me lo esperaba, ¿no? Y más o menos eso se puede hacer en un rato. Pero claro, me llegó la corrección de Román y era una pared de chapas copetear. Estaba lleno de agujeros eso. Y hubo que arreglar cosas. Además, yo lo comenté y se lo comenté a Lorena y tal, que yo soy muy, muy duro con las correcciones porque no me gusta. Una vez escribo algo, una vez está. Cuando estoy planificándolo, no, pero una vez está escrito, me toca mucho los cojones cambiar cosas. Me molesta mucho porque, en plan, la línea entre la esencia de lo que has escrito y hacer un producto bueno es difusa. Pero tengo que reconocer que fueron correcciones muy buenas. Que en realidad yo aprendí un montón de cosas y me fijé en cosas que no me fijo. Y yo creo que la novela salió muy beneficiada del proceso, a pesar de todo. Además, las correcciones de Román eran muy graciosas porque conforme avanzaba la novela, yo estaba viendo cómo él perdía la cordura. Cuando veía el mismo fallo repetido en la página 100, lo veía, o sea, había correcciones directamente que estaban en mayúsculas, pero ya ni correcciones, ya una palabra en mayúsculas. ¿Pero esto qué es, no? Y cosas, ya, pero es que me lo imaginaba con los ojos muy rojos, en plan, ¡oh! Ya, desesperado completamente y me hacía mucha gracia. Y esa fue mi experiencia. Yo creo que fue un proceso duro, pero yo creo que la novela salió muy beneficiada de ello. Y no sé, ahora me gustaría conocer, porque esto no lo sé yo y no se lo he preguntado, cómo Román vivió esta experiencia de su lado. Fue cuando viniste llorando a mi casa. Borracho, llorando, hediendo a orines. No, a ver, es verdad que cuando te pones con una corrección de la novela de alguien que es un trabajo importante y me lo tomo muy en serio, te disocias un poco incluso de tu faceta como escritor o como lector para ahondar en mecanismos un poco más profundos de la literatura, como vienen a ser las construcciones, la arquitectura, la reiteración, la sonoridad. Y yo pienso que hago más correcciones de estilo y de esa construcción de los textos o de las ideas de los personajes, de la misma personalidad de los protagonistas, para que la novela no tenga vacíos. Para que el cuento no te pueda dejar ningún agujero, el lector no se le quede ninguna pregunta en el tintero, no pueda decir esto no es coherente o verosímil con lo anterior, y sobre todo que tenga su propia esencia, como bien dice Carlos. No es tanto eliminar cosas o decir yo lo haría así, como potenciar la esencia del mismo texto, para lo cual te tienes que alejar un poco de lo que eres tú como escritor, porque si no lo que estás haciendo es dándole ideas propias de decir yo lo hubiese hecho así, así, así. Claro. Aparte de muchos comentarios donde yo a lo mejor hago sugerencias y luego hago también bromas, le halago muchísimas partes, no se queda solo en rojo, sin insultos, sin mayúsculas, sin descalificaciones. Que conste que le he metido mucha caña a Román, pero es verdad que la corrección era muy entretenida porque en esos accesos a demencia que tenía había halagos y cosas. O sea, que conste que me alegro mucho y que si no corrige ninguna novela más es porque me dé mucha vergüenza pedírselo otra vez. Pero que conste que el proceso ha sido positivo. Yo se lo pido de tu parte y te la corrige fijo. Seguro. Porque qué vergüenza, qué vergüenza. Además fue muy interesante. Pero sí es verdad. Porque... ¿Qué iba a decir, Lorena? No. Bueno, no, que iba a decir que lo que comentábamos antes, que te vete Román ya de coronarte como escritor ya. Si ya te ha veteado Román, ya eres escritor ya con palabras mayúsculas. Ya sí, ya te puedes quedar tranquilo ya. Que además me pasó
que yo tengo yo normalmente cuando escribo hago muchas repeticiones y normalmente las hago queriendo. Pero, por ejemplo, que me corrija Román, me ha hecho darme cuenta de que muchas otras se me cuelan inconscientemente. Y eso es un problema que gracias a esto pues ha solventado en mucha parte. Después he tenido de hecho, quería comentaros, porque esto creo que soy yo que soy raro, pero porque no es solo que Román me lo haya dicho, esto lo he escuchado de más gente. ¿Por qué cuando la prosa rima queda mal? Porque a mí no me suena mal. Yo soy incapaz de ver por qué queda mal. Pregúntale a JL. A mí que me registren. Por favor, gracias, yo estoy contigo, Carlos, porque tampoco entiendo que quede mal. Unas veces queda mal y otras no. Es que yo tampoco. Sonoridad. Anda. Y estoy harta de lo de la rima. Claro, pero es como dice Román, es sonoridad. Hay veces que funciona y veces que no funciona. Yo, por ejemplo, por ejemplo, en algunos textos de prosa, en algunas prosas, meto rima interna, la mido en endecasílabos y la estoy midiendo como si fuese un tipo de poema particular, y ahí hay una rima, por supuesto. Lo que pasa es que si queda bien, queda bien. Claro. Hombre, claro, es verdad que hay rimas que quedan fatal, sobre todo cuando son con tiempos verbales. Eso es. Pero eso es como los versos, que unos quedan bien y otros no, depende de cómo los cajes, ¿no? Entiendo que eso es lo mismo. Lo digo desde el conocimiento. No es que matemáticamente quede mal siempre una rima dentro de un texto. No, claro que no. En realidad. No, pero tú notas que chirría algo, que hay algo que en la frase era redonda y ya dejó de ser redonda. Claro, eso sí. Pero os voy a decir una cosa, tenéis un serio problema con lo de las rimas, porque algunas veces corregí algunas rimas que están cogidas mucho con pinza, pero con pinza. O sea, haceros mirar lo de las rimas. Pero, Lorena, seguramente por como te estás poniendo, es que tú rimas mucho. De forma inconsciente. De forma improcedente. Claro, me gusta lo de la rima improcedente. Me sale Señoría, eso, rima improcedente. No puedo evitarlo, pero es verdad que y rima improcedente, pero que me han corregido rima, habéis corregido rima vosotros en el monolito, que dices tú, jolines, es que esto ya rima 7 líneas por arriba, jolines, que eso no rima, claro, pero a mí me pasó a mí me pasó eso una vez con una rima que yo estuve mirándola un rato y digo, no sé dónde rima. A mí, te prometo que pero un rato largo, rollo 15 minutos mirando la misma frase y diciendo, ¿dónde rima él? Al fin y al cabo, de todas formas, a mí Román también me ha corregido cosas y casi en ningún sitio te va a decir esto está mal. Te dice, no. Propongo, me parece que... Además, las veces que perdía la cordura es porque tenía razón, o sea, que conste, que conste que era porque yo llevaba 60 páginas repitiendo el mismo error, o sea, y ya Román no sabía qué decir para que lo cambiara. O sea, que conste que perdía la cordura por mi culpa, o sea... que quede eso muy claro. No, la verdad es que se aprende un montón. La verdad que son correcciones que se aprende un montón y que es un lujo, ¿no? Al final, siempre lo comentamos entre nosotros, pero tener un grupo donde tú subes un relato, casi todos lo leen y todos dan su opinión y te señalan, ¿no? No es señalar el error, sino el punto donde se puede mejorar. Porque muchas veces... Claro, de hecho, hay sitios donde se paga por eso. Claro. Sí. Además, Román me preguntó... Normalmente se paga. Román me preguntó en plan, ¿cómo quieres que lo haga? No sé qué. Digo, vea de huello. O sea, en plan, porque verás tú que al final es la manera... Porque después una corrección la puedes aceptar o no, o puedes cambiar, lo que sea. Pero precisamente un poco yendo a de huello como aprendes y como lo mejoras y tal. Y además Román siempre lo hizo un poco desde, ya fuera coñas, lo hizo siempre desde el respeto y de tratarlo claro. bien. O sea, que yo nunca me lo tomé mal, o sea, que conste eso. De hecho, hombre, si te tomas mal que te corrija Román, sería que era gilipollas. Es imposible. Sería un tipo magro. Y ahí quien la quiera pillar, que la pille. O sea, ahí quien la quiera captar, pues ya sabe dónde está. JD va por ti. Te queremos, JD. A ver, por encauzar un poco,
La novela, las características de la novela, estamos hablando de un western actual, con códigos actuales, con mucha presencia de crítica social, con brujería, con fantasía oscura, con tremendos elementos de terror y predominancia de la atmósfera. Es una novela corta, es una novela muy ágil, que tiene un ritmo bastante frenético, que va alternando los diferentes personajes para que tengamos todos los puntos de vista y desde las diferentes escenas, que además nos llena los motivos de la historia con determinados flashbacks para que nosotros comprendamos las razones que tienen cada uno de los protagonistas o los personajes para ejercer su papel. Es una novela bastante atractiva, que se lee rápido, y yo no sé si, claro, al final nosotros escribimos por pura vomitona, o sea, escribes por necesidad de escribir y por querencia, pero no sé si a lo mejor tienes un tipo de público target, algún objetivo al que quieras llegar con esta novela. ¿Algún objetivo? Bueno, es verdad que esta novela tiene una ventaja a nivel de ventas, que es el sentido de que no es fantasía tan pura como las otras dos, está más entremezclada con algo realista, podemos decir, que como es el western. Así que supongo que eso, pero realmente el target, no sé, yo es que esas cosas, soy muy malo para eso, ¿vale? O sea, cuando nos ponemos con en clase o con mis compañeros o tal, que hacemos guiones o intentamos mover un corto o lo que sea, ¿cuál es el target del no sé qué? No lo sé. No sé, hay gente que es muy lista para esto, ¿eh? Hay gente que tiene mucha mano para esto, pero yo no. O sea, yo no tengo ni puta idea de qué coño. A que le guste el terror, a que le guste el western, no sé. Claro, por eso nosotros somos un fracaso, menos Lorena. Porque nosotros nos limitamos a vomitar. Menos Lorena. El resto, nosotros nos estamos rascando aquí la costra de literatura que nos queda. Ten en cuenta que Lorena me parece que está ya apareciendo en los principales centros comerciales, ¿no? Claro. Bueno, no parar. Pero a ver, que... No, esa es la cosa que depende del género, pero yo creo que... Carlos no piensa en eso. Ni pienso en el... No piensa en a dónde va el libro, ni quién lo va a leer, ni qué va a llegar a ser. De hecho, si no lo guarda, no le da a guardar en el Word y lo borra, le da igual. ¿Me equivoco? Esto es la famosa frase. Yo creo que eso pasa un poco a todo, ¿eh? A mí lo que me ha gustado es la manta de hostias a Lorena de repente. La pobrecita. No, porque yo le tengo vaticinado a Lorena el éxito. Así que yo hablo ya como si Lorena fuese multimillonaria. Por supuesto. Además, yo he tenido la oportunidad de escribir con Lorena y me quedé con el culo puto roto. O sea, es muy buena. O sea, que no me extrañaría nada. Es que yo creo que de nuestra camarilla, la que puede llegar más alto es Lorena. Fácilmente, sí. Yo creo que sí. El resto el resto somos unos barbudos y unos desgastados, pero Lorena Eso. yo creo... Y unos borrachos. Y unos borrachos. Drogaditos incluso. Sí, también. Ya os digo yo que no. Ya hablaremos dentro de 10 años si estamos vivos, que ya será mucho, pero ya hablaremos dentro de 10 años. ¿Que no nos gusta la droga? Eso sí. Eso sí. Perdón, sí, eso sí. Que yo también bebo, ¿eh? Pero venga, Pero Martini. vamos a ver. Carlos, ¿y qué pasa con el Martini? Venga, te vas a meter con el Martini ya también. Es como si fuera Coca-Cola 00. Ahí sí que había una puñalada en el corazón. Agua. Ya os lo explicaré después por el mundo. Al hombre. Bueno, ya lo explicaré. Ginebra. Carlos. ¿Dónde compramos la novela? ¿Dónde la puedo conseguir? ¿Cómo me hago con ella? Gracias. Y otra cosa, ¿podemos comprártela a ti directamente? Por supuesto. De hecho, son los dos únicos métodos. O por Amazon, o me escribís por mi Instagram, o por Twitter, o por donde coño sea, y me la pedís y os la envío, que encima mola más porque os la envío firmada, que siempre está más guay. Vale. Y de hecho, si vivís en Sevilla, os la doy en mano si queréis, así os ahorráis también los gastos de envío, a mí da igual. Y es lo más
Es lo más. Además, como nos enseña Frankie, escribe unas dedicatorias muy largas. Estamos poniendo por aquí el yo link quiero de 2 hojas compra. de dedicatoria. Yo quiero 2 hojas de dedicatoria, Carlos. Empieza, que de aquí al 3 de diciembre tienes tiempo a hacerme la dedicatoria. Oye, aquí hablando del rey de las dedicatorias, José Luis. Sí. El otro Que día me le hizo hice firmar firmarle hace unos pocos días casi toda su 7 o obra. 8 novelas. Y al final no sabía qué poner y firmé como si fuese Arturo Pérez Reverte. Sí. Arturo, es la mejor dedicatoria. Arturo. Don Arturo, ¿eh? Sabíamos que era una impostura. Bueno, Carlos, ¿Sí? Carlos, es que voy con retardo y me estáis estresando un montón. Carlos, proyectos en los que estés, proyectos futuros, cuéntanos, ¿qué estás? ¿Qué quieres hacer más adelante? Cuéntanos, venga, cuéntanos cosas. ¿Cuándo sale tu primera película? Bueno, espérate que consigamos mover los cortos, porque con el cine pasa algo con las novelas, que no me la cogen en ningún lado. Próximos proyectos, pues no sé, tengo unas pocas de novelas a medio terminar. Tengo unas cuantas en la cabeza, a ver si puedo ponerme con ellas. Lo que me chiflaría de verdad es ponerme y hacer un cómic. Lo que pasa es que eso requiere estar 2-3 años currando que flipas. Solo en eso, y no publicar nada más y tal, pero me encantaría. O 6 meses sin dormir. O 6 meses sin dormir. Es verdad que el tiempo se acorta cuando las noches también son días. Pero sí, es muy jodido. Y bueno, también estamos ahí con algunos. Dibujar, espera, también sabes dibujar. Claro que sabes. Yo me doy mis pinitos. Lo que pasa es que soy lento. Pero sí, me doy mis cosillas. He estudiado movidas de dibujo. Yo es que estudio muchas cosas. Digo yo que sí que sabes. Si rastreáis sus correos, uno de ellos es ilustrador. Tiene la palabra ilustrador por ahí. Sí, él es dibujante, sí. Coño, de hecho, o dibujante. Sí, a mí me enseñó, lo podéis buscar, Juan Alberto Brincao Berlanga, que es un tío de puta madre y que es un dibujante impresionante, mucho mejor de lo que seré yo jamás. Y eso, y a mí el cómic y tal es un medio que siempre me ha volado y me encantaría hacer algo. Me encantaría, estamos trabajando por ahí con algunos amigos con algunas ideas de cortos y tal, y nos gustaría que salieran bien y moverlos por algunos festivales, y obviamente algún largo, como cuenta Román, sería una locura ya, sería. Lo que pasa que encontrar el problema es que la literatura puedo vomitarla cuando quiera, pero el cine es mucho más caro, es muy difícil. Mucho, incluso llevándolo a lo más indie, es empezar a mover pasta y cosas, y es jodido. Wow. Y sobre todo cuando hablas de un largo, es una barbaridad, claro. es una cerdada. O sea, ya, por poca gente que haya en un equipo, se te va el dinero por todos lados. Sí. Según mis fuentes, y mis muchachos me tienen bien asesorado, vas a grabar un corto el sábado 3 de diciembre. Esto es una cosa. Yo te dije que hubieras un guión que intentamos hacer algo en plan a pulmón. Pero así, de hecho, esta semana, nada más que esta semana, estoy hasta el culo de cosas. Es asqueroso. Odio mi vida, no tengo tiempo para nada. Eso quiere decir que no lo vamos a grabar. Que el guión está, ¿eh? Que el guión está. Yo ahí lo dejo caer. El guión está. ¿Hay un guión? Claro. De cualquier manera, pronto van a legalizar el MDMA. Así que vaya a poder trabajar el doble. Al principio solo para medicina, pero si conoce un médico enrollado. Pero escribir en medicina. O sea, hostia, hijo de... Igual. Me gustaría dar el pequeño puntazo a lo cabrón que está haciendo el cabrón de Vicente, ahí, de que quiere sangre y la quiere ya. Sí, yo iba a ir a... ¿Quiere que hablemos de la editorial? Pero antes de eso, porque yo lo iba a decir al principio, pero ya nos hemos liado. Antes de Ceniza en las venas vino Peregrinos de Kataik, que está también en Amazon, que era... Sí, bueno, sí, espada y brujería. Una novela que, por cierto, ya le saqué yo un aire western. Y la anterior también. Siempre tenía el western ahí de una manera o de otra.
tus anteriores novelas se pueden traducir al western fácilmente. Las influencias están ahí. Después, por ejemplo, Peregrinos de Cathay, que es más, por ejemplo, más Conan el Bárbaro, pero vamos, que sí, que las influencias quedan muy claras, yo creo, siempre. Luego tienes también relatos en antologías como Dentro de un agujero de gusano, ciencia ficción pura y dura. Hay otros mundos, también era de ciencia ficción, colonización espacial, ¿no? Sí, colonización espacial era. Tienes en una antología celta llamada Cran Bezat, no sé cómo se pronuncia. Yo tampoco. De hecho, esa historia es muy graciosa porque esa antología la publica Ediciones Freya, que ante todo, o sea, Ediciones Freya me trataron súper bien, ¿vale? Y lo hicieron todo súper mega profesional y tal, pero siempre me hace mucha gracia porque son gente que publica un poco más juvenil y de hecho la antología, si tú la lees, es muy juvenil, que no es malo, pero es verdad que es juvenil. Y luego estás tú, ¿no? Y en medio, justo el relato de en medio es el mío, que empieza con un personaje comiéndose un bebé. Es lo primero que aparece. Y es, de hecho, si tú lees las reseñas os invito a meteros en Goodreads y leer las reseñas, porque son muy graciosas, gente verdaderamente confundida con el relato, en plan de no entender nada, en plan, ¿pero qué es esto? ¿Qué hace aquí? Me hace mucha gracia. O sea, a esa antología siempre le voy a tener un cariño muy grande porque por el que no debería, yo no debería estar en esa antología. No tiene ningún sentido. Claro, tus compañeros se fueron a lo juvenil y tú te fuiste a lo infantil, ¿no? Con el bebé. A comerse un bebé. De ahí las quejas. Y luego tienes también una antología propia que se llama Miedos que me sangran, publicada por Ediciones Medina, de aquella manera. ¿Sí? Fuimos víctimas, ¿no?, de esta editorial. Nunca lo hemos hablado así en público, lo hemos sugerido varias veces, ¿no? Pero creo que a día de hoy la página de la web, la web de la editorial no está activa, no funciona. ¿Ha desaparecido? A ver si lo han abducido. Como ellos. JL dice Vicente que hay como un eco. Sí, hay eco. Claro, cuando hablamos de Medina viene el eco. Un eco algo de otro mundo. Pues a ver quién es, a ver quién ha sido. Vamos a ver, hablad ahora, silencio un momento a Carlos. Hablad ahora, callad para siempre. Malditos. Hola. De nada. Apócrifos. Sí, se sigue escuchando. Hola. Boicot de Medina. A ver, ¿ahora? No, se sigue escuchando. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? A ver si eres tú. Sí, me he silenciado y seguimos. Es Medina. Medina. Bueno, noto su presencia por aquí. Podemos hablar ahora sí, que con el eco queda mejor. Bueno, ¿cómo fue la experiencia con esta editorial? Nos trataron muy bien, ¿verdad? A ver. Al principio fantástico, de hecho. Parecía. Yo tuve incluso llamadas para preguntarme el rollo de la portada, tuve galeradas, o sea, lo que es todo lo que es el proceso de antes. Perfecto. Después, de hecho, un contrato sospechosamente bueno. Y de hecho, al principio eso muy bien, ¿no? Mucha comunicación y todo muy transparente, muy bien. Y ya conforme fue avanzando la cosa, la novela se publicó de una manera... No se publicó prácticamente. De hecho, la novela la tendrán los 4 descastados que le diera por pillarla, porque fue difícil hasta promocionarla. No hubo presentaciones, no hubo presencia en las redes. Que es la única que yo no he leído. No hubo nada. O sea
Dame un segundo, voy a probar una cosa a ver si se soluciona esto. A ver, ¿ahora? No, ahora no se escucha. Un momento. Vale, estoy cambiando la salida, pero no sé por qué. No. Sí, es que JD lo hace mejor. A Frankie no se le escucha eco ninguno. Ya llueve el lanzas. ¡Qué golpe! Pues eso, y al final, comunicación cero, incumplimiento de contrato por todos lados y al final desaparición sin mayor mensaje. Así que sí, pues entonces, fue un poco la misma experiencia que tuvimos nosotros. Muy bien al principio, luego desentendimiento total y desaparición. y cero dinero, por cierto, que conste. Bueno, nosotros nos pagaron, pero bueno, unas cantidades que no eran A mí no. A mí me pagaron, no sé cuánto fue, 20 céntimos. Lo mío. No me acuerdo cuándo fue. Pero igual me pagaron porque le mandé un par de mensajes diciéndole, oye, mi dinero. Pero en plan, muy serio, o sea, muy serio, o sea, muy desagradable todo, ¿no? En plan, yo le pregunté, oye, ¿y mi dinero? Y me llegó un Bizum. ¿Un Bizum? Claro, yo no tengo Bizum, así me va. No. Pregunta Vicente si alguien está escuchando sin auriculares, a pelo. Seguimos hablando de Medina. ¿Qué? Es que se sigue escuchando el eco. Pero bueno, eso, que bastante mal. Salimos bastante cabreados y los informes de ventas brillaron por su ausencia cuando los enviaron. Eran absolutamente ridículos. A mí no me enviaron nada, que conste. Una empresa tapada. Yo no, el talento de varios artistas para tapar sus otros negocios mucho más turbios que eran el tráfico de conexiones. Mucho. Puede ser. O de estupefaciente. O de las dos. Pues vamos a tener que ir dejando porque nos están diciendo que se nos escucha fatal. Y es que no sé, debe ser lo que dice Vicente, que alguien está escuchando directamente sin auricular. ¿Tenéis puesto algún altavoz? No. Pues no sé por qué de repente ha sido esa calavera. Hechicería. Bueno, vamos a poner de nuevo el enlace para comprar la novela. Carlos, no preguntamos últimamente porque hay dos cosas que te quería decir. No es el mejor momento, pero por el tema del eco, aunque también puede quedar mejor gracias a ello. No sé si a lo mejor te apetece leer algún fragmento de la novela, que no se suele hacer ya, parece que ahora es de autores antiguados. A mí siempre me ha gustado leer un pequeño fragmento para poner a la gente en contexto. Y luego sé que había sido seleccionado para una prestigiosa antología con un relato lovecraftiano, que por desgracia se cayó. Yo quiero saber dónde va a acabar ese relato. Ahora se escucha bien. ¿Lo has arreglado? Es Frankie. A ver, habla Frankie. A ver. Ahora no te oímos. Ahora no habla. No. Oh. ¿Ahora? Ahora sí. Aquí me llega un mensaje que sí se me escucha. Sí, se escucha. Te tengo que silenciar aquí porque... Te silencio un momento porque el eco viene por tu parte. No, pero ya no se le escuchaba con eco. Pero porque lo acaba de silenciar, ¿no? Es que a Frankie no se le estaba escuchando con eco, solo era a nosotros. Y ahora al silenciarla aquí... Rollo, pero a él no le daba eco, o sea que si quiere hablar, que levante la manita como en primaria y que algo para que nos demos cuenta, ¿no? He dicho, por ejemplo. Ha sido al dejar de hablar de Medina. Ya verás, ponle a Frankie otra vez el sonido. Ya verás como ya no hay eco. Ya verás, pónselo. Que sí. Medina.
Medina, ¿por qué me mataste? No me jodas que ya no se escucha. Ah, no, sí se escucha. Sí, sí, sí. Es que a él no se le escucha eco, pero a nosotros sí. Y no sé en qué consiste esto. Misterios del StreamYard este. Bueno, O del OBS. pues comentar lo que ha comentado Román. Primero, yo en mis presentaciones suelo leer fragmentos de la novela. Yo no sabía, o sea, yo no sabía que eso estaba anticuado. Y a mí me gusta mucho hacerlo. De hecho, si eso luego, o ahora en un momentito, puedo leer un trocito, aunque sea. Y bueno, comentaban lo de la. Sí. Me cago en la puta, lo de la antología Lovecraftiana. Pocas cosas me han tocado más los huevos que lo que pasó. Es que fue cataclísmico. Es que parece que llegué yo a cerrar la editorial. Y que fue Insomnia, era, ¿no? Pues a ver, una editorial con cierto renombre, con cierto peso, que yo me emocioné, digo, hostia, qué guay, no sé qué. Además, era un relato del que estaba orgullosa, un relato que pasé mucho tiempo a escribir porque eran 10.000 palabras mínimo, y era como 11.000 o 12.000 palabras de relato, y era muy largo. Y al final, después de semanas, de hecho, escribí a una chica aleatoria de estas que viene el de los ganadores, y le escribí por Twitter, oye, disculpa, ¿te ha hablado alguien de esto? Es que me parece muy raro que no me hayan enviado ni un correo, no sé qué. Hostia, Frankie ha muerto. Frankie. No, creo que estaba probando. Estaba probando. Está probando audio, a ver si ahora vuelve. Vale. Pues eso, estamos hablando de eso, y de repente la notificación de la editorial de que cierran. Y es como, joder, qué putada. Justo semanas después de haber anunciado la antología. Hubo muy poca franja temporal. Y además eso es una mierda porque es un relato muy largo para encajarlo en cualquier antología, pero es muy corto para publicarlo, como una novela corta. Con lo cual, no sé. Pero se queda un pelín corta. Sea muy corto. Seguramente lo que haga es coger algún relato más así muy largo, escribirlo, o que tenga por ahí o lo que sea. Es que no tengo ningún relato largo. Coger algún relato así largo y juntarlos todos y en algún momento publicarlo. Pero eso no sé cómo hacerlo. Pues si no hacemos una putada de relatos Lovecraftianos largos, que todos tenemos uno. Claro, pero tendría que ser eso muy largo, porque me da cosa escribir yo 10.000 palabras y otra persona 2.000, ¿sabes? Pero si pero podemos hacer algo. Palabras, todo. Podemos hacer algo de eso, Yo me apunto. Invitamos a Amparo Montejano. Hostia, pues sí. Ay, sí, por favor. O sea, de hecho, a Amparo le pegaría un montón. O sea, cuando leí la antología de relatos, hostia, un relato de 10.000 palabras Lovecraftiano de Amparo tiene que ser, joder. Seguro que tiene alguno. Bueno, seguro que tiene muchos. Yo tengo por lo menos 4. El concepto de que nadie escribe nunca más que Frankie. Yo no sé dónde este hombre cómo escribe. Oye, se está colando el ruido. Sí. Porque tengo el micrófono abierto. Yo lo apago. ¿Es el de Frankie? ¿Pero qué hace esta tarde? Sí. Está matando gente y matar gente hace ruido. Además, en riguroso directo, ¿eh? O sea, que es lo que me gusta a mí. Pues que mate en silencio, que tampoco pasa nada, que se puede matar en silencio. Él puede matar en silencio, pero las víctimas tienen su derecho a ejercer ruido. Pues depende, porque estamos presentando el libro de Carlos y las víctimas podían morir en silencio también, con un poco de respeto. Un poquito, es decir, un poquito de respeto. Hombre. Pues nada, lee, ¿no? Si quieres un fragmentito de la novela para picar aquí a los que nos están viendo. Yo no tengo la voz de JD, pero bueno. Nadie tiene la voz de JD. Tiene una voz chulísima. No, pero Carlos tiene una voz muy, muy chula. Ay, gracias. ¿Verdad? Vale, voy a leer, yo creo que el principio, porque me gusta, a mí me gustan los principios, y me parece que el principio, voy a leer la primera página, a ver qué os parece. Los principios me gustan y creo que está quedado guay. Dice así. Llovía cántaros en el desierto, tierra de muertos, blanca arena nacarada, del color del hueso viejo. No era buena señal, desde luego que no. No hacía falta ser bruja para saberlo. La vida no se lleva bien con la muerte, no como enemigas, sino como antiguas amantes. Eso la vieja Amber Baron lo tenía claro. Lo había sabido al contemplar a su madre morir con una bala en el estómago.
Cuando había ido a decírselo a su padre, éste había estado borracho hasta el punto de que sus poros exudaban un acreedor durante horas. Removía el brasero, tratando de concentrarse en el fulgor anaranjado de las brasas, chillando y vibrando, en un intento de alejar aquel pasado incierto. El gato giraba lentamente en la olla, al ritmo de la artrítica mano de Amber. El gato de aquella niña, Dora Leshlake. Su pelaje lo teñía de negro y rojizo, con los ojos profundos de las bestias que ven las cosas que el resto no. A Amber no le hacía demasiada gracia la carne, se había vuelto demasiado vieja y demasiado retorcida. La comida solía caerle por la garganta como rescoldos y le dejaba un sabor arenoso en la boca. No obstante, por aquella vez, hizo una excepción. Fuera, la tormenta empeoró. El aire huyó con tanta fuerza que pareció retorcer la noche misma, las gruesas gotas de lluvia bailando a su alrededor con aire enfebrecido. Las nubes se extendían como tentáculos, solo visibles a medias, ocultando las estrellas por medio del terror. Hacía falta algo muy oscuro para asustarlas. Dioses poderosos había tras ellas. Amber se mordió el estropajoso labio inferior, cerrando el verminoso mapa en el que sus párpados se habían convertido. Algo malo se estaba cuajando. Lo sentía, un mal presentimiento pululando en su pecho huesudo. Miró por la ventana de su exangüe cabaña y observó la figura de Luis, el mayordomo, a unos 12 pasos de la entrada. Se mantenía con su habitual pose encorvada y dolorida, sin moverse ni un mínimo ante las inclemencias del tiempo, olvidando la vaga semblanza que a veces la vida presenta. No había tiempo para mentiras, no había hueco en el que ocultarse de esa tormenta. Eso era lo malo de la lluvia, que limpia la porquería y deja al descubierto lo que ocultaba tras ella. Maravilla. A mí es que los principios me parecen súper importantes en una novela. El cómo empiezas, yo creo que define mucho. De hecho, me gusta mucho coger los libros y leer la primera frase. A ver qué se les ha ocurrido. Y es algo que Eres un romántico. Empedernido. Por cierto, Luis es un personaje brillante. Luis es un personaje mugroso. Podríamos decir que es golémico, que es una palabra que me acabo de inventar, pero si lo hacía Shakespeare lo puedo hacer yo también. Por supuesto. ¿Cuánto tardaste en escribir la novela? No me acuerdo. Pues no sé, entre pitos y flautas, 2-3 meses, quizá. No sé, 2-3 meses. Sois unos impresentables todos, que lo sepáis. Esto fue en verano. De hecho, esto fue para lo que hacía el transbordador, por cierto. Muy feliz de que el transbordador al final no cierre. Uh-huh. Estos premios, el proceso, que nos hacían, y había uno que era en plan documentos encontrados o algo así. Y con esa idea dijo, hostia, mira, pues es la excusa que tengo para escribir un western. Y por ahí surgió en ese verano, ¿no? Que quedaba libre, y pues me puse a ello. Qué bien. Pues vamos a ir acabando, ¿no? Si os queda algo en el tintero, abrazad o callad para siempre. O sea, alguien del chat quiere preguntar alguna cosa o lo que sea. Silencio. Como en los viejos pueblos del oeste. Bueno. Ha cogido como una bruma, una brisa, ¿no? ¿Cómo se llamaban las bolas estas que tenían un nombre, ¿no? Sí, joder, lo del típico del western, es que no me acuerdo cómo se llama. Frankie lo tiene que saber, ponte No creo cómo se llama. Se le llama planta rodadera, simplemente. Sí, pero tenía un nombre, paja del oeste, de toda la vida. Es que dentro de las plantas rodaderas hay varios. Aquí en Almería tenemos un tipo de planta rodadera.
Claro, Hombre, sería la ubicación ideal, ¿no? Claro, es que Almería es tierra de western, o sea, de eso está Sí. Isaac Hill, o sea, es que no me jodas. De vez en cuando cuando llegamos del colegio, cuando nos vamos temprano por la mañana, se nos cruza una planta. Y los niños la miran, ¡una planta rodando! Es una maravilla. Mira, pone aquí, dice Vicente, dice, yo en 3 meses puedo escribir 4 folios. Pues esta no es la novela más rápida que he escrito. La primera la escribí en un mes. Entera, desde planificar hasta escribir la última palabra. Yo, Frank Malone, lo escribí en 10 días. Vale. Que conste que no espero medirme la polla con Frankie, porque es imposible escribir más ni más rápido que este hombre. Yo recuerdo una vez que publicó en un espacio de 2 meses 3 novelas, que fue cuando sacaste la de la asesina, pues alrededor de eso, o sea, recuerdo que vi el post de la asesina y dije, pero se hace... Y Primer plano del fuego, creo. Es que yo recuerdo ver la asesina y pensar, hostia, ¿no sacó Frankie hace 2 semanas una novela? Y yo decir, me estaré equivocando. Y mirar para atrás y decir, no, hijo de puta, que la sacó. No le puede sonar más la polla. Es increíble. Claro, pero el mérito no es el tiempo. Es bastante decepcionante que no haya escrito una novela en este rato. Bastante. De hecho, no descarto que ahora de repente haga con un manuscrito así. El mérito no es el tiempo, ¿no? Porque siempre hemos hablado de lo del nanorrimo famoso, ¿no? Que es escribir en ¿cuánto? ¿En un mes? Una novela también. Que conste que lo de, o sea, que cada uno tiene sus ritmos, ¿vale? Yo normalmente yo escribo rápido, pero porque después la corrección me llevo más tiempo, básicamente. Pero porque yo tengo que darle rápido, tengo que quitarme eso, o sea, es el proceso que más disfruto de todo lo que es escritura, que es el crear como tal, pero tengo que quitármelo rápido, porque si no, eso se encalla y no hay Dios que lo saque. Y ya después corriges, ¿no? Pero... Hay autores que están años con su novela. De hecho, la mayoría de los que publican las grandes... Como George Martin, por ejemplo. De hecho, yo siempre me acordaré de cuando fui a una charla de Aranzanzu Serrano, nunca se pronuncia su nombre. La tía que escribió el Neimheim se pasó 20 años escribiéndolo. 20. Yo no creo que nada... igual ya es perspectiva personal, pero yo no creo que nada necesite tanta corrección. Pero bueno. Hombre, claro, de todas formas, también quien dice que se ha pasado 20 años escribiendo una novela no ha estado los 20 años. También haría otras cosas. Hombre. Yo escribí esto en 10 días, prácticamente solo escribía. Sí, hostia, pero... Bueno, a lo mejor tiene 1 millón de páginas. Se pasó 20 años, pues a lo mejor escribiendo 2 horas a la semana. Digo yo. Porque en 20 años... Estamos construyendo una y de repente Frank ha dicho, la verdad que no es así. No, eso no puede ser. Bueno, como dice Carlos, cada uno tiene el ritmo, ¿no? Su ritmo y de hecho, pregunta aquí, Frankie, ¿tú cuántas obras tienes escritas a tu lomo? Yo he perdido la cuenta en 20. Son 15, 16, ¿puede ser? 16, ¿no llegan a 20? Yo creo que sí. Así, escribiendo seguido. Pero vamos a ver. Escribiendo seguido. Bueno, ¿cuántas obras tienes? Bueno, claro, escritas, pero no publicadas. Espérate. Yo tengo un montón de cosas escritas. Pero ¿puedo decir una cosa? Por favor, sí, aunque vaya así. ¿Por qué terminamos hablando de Frankie? Es que no lo entiendo. Siempre, yo lo hago por hecho. Bueno, si quieres podemos hablar de Román y de todas las novelas que no publica, no sé por qué, porque solo he leído la sinopsis y son tiene una, es que no recuerdo el título, pero es una movida Lovecraftiana que tiene una pinta de la hostia. La de Mardouro. La de Mardouro. Esa. Tienes que sacarla solo para que me la pueda leer. Es que no, te prometo que me da una curiosidad increíble. Tiene muy buena pinta. Mola mucho. Yo tengo la suerte de haberla leído. Editoriales, que mola mucho. Publicásela, coño. El monolito.
Pues sí. Doy fe de que mola mucho, pero siempre digo que la que más me gusta es la de Piratas, inédita de Roman. Hostia, la de piratas tiene que estar guapa también. Me encantaría hacer una novela de piratas a mí también. Voy a quitarme el sombrero porque me está dando una calor que flipa. Tiene la del oeste también, la de Castaña. La de... Claro, la del dios de la castaña. Y ahora vamos a iniciar un proyecto también muy personal y muy particular, de mitologías. Bueno, Ahí hay... querremos saber más en breve. Pues si queréis lo dejamos, que la idea era hacer 1 hora, llevamos 1 hora y media. Yo sabía que en 1 hora... La típica. Tengo que hacer la cena. Sí. La gente quiere Tengo una cenar. reunión ahora. Eso es, esta gente querrá cenar y acostarse, ¿no? Esta gente que raíce ya, ¿no? Lo típico de las abuelas de cuando estás con invitados. Bueno, vamos a guardar que la gente está que raíce. No, abuela, no nos queremos ir. Vuelvo a poner el link y... Ponga la última. nada. Bueno. La última y nos vamos. Compren ceniza en las venas e incluso inyéctensela, si es posible. A ver. Ahí está. Muchísimas gracias a todos los que habéis tomado un rato por pasaros por aquí y 1.000.000 de gracias a JL, a Román, a Lorena y a Frankie por sacar un ratito para hacer esta pequeña movida. De verdad que en el corazón os llevo, ¿verdad? Muchas gracias. Un verdadero placer y con muchas ganas de leerla y disfrutarla. Pues abrazos a todos. Volveremos en breve, creo, con algún Forjadores o algún programa especial. No sé. Cualquier cosa puede salir de... Literatura magra. Literatura magra. Podría ser un programa. Venga, un abrazo a todos. Que lo presente JD. Hasta la próxima. Chao. Ya luego podíamos leer mi satírica. Chao.